Bueno, estamos de vuelta con su programa radial, Mi casa será tu casa, con la combinación de el mundo social del primer siglo. Y nos quedamos en la parte de las impurezas. El mismo Yeshua hablaba de lo que contamina, que es lo que sale del corazón. Por supuesto, lo que está en el corazón lo habla la boca. Y Yeshua comparte ese punto de vista. Ahora, de su oponente sobre el valor simbólico de la regla de pureza de la escritura de Israel, su actividad enseña y proporciona una nueva visión de prioridades basada en la propia percepción que tiene Yeshua del Creador y de su propia voluntad. La regla de pureza, aunque importante es, hay quienes no gozan de precedencia, sino de su secundaria con respecto a otro interés central. No habría que hacer hincapié en el modo en que Israel debe acercarse al Padre, sino el modo de hecho en que se acerca al Dios de Israel, acerca de Israel, por supuesto. Hay quienes argumentan y ponían rituales y Yeshua decía, ustedes ponen cargas que ni siquiera ustedes mismos llevan. ¿Y qué le dijo a él? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Se da cuenta? Ahora, servir de réplica y revelar el modo en que el Padre actuaba con su pueblo, apertura a todos, mano y corazón abierto, no de servir de réplica de apoyo al modo de como Israel actuando en relación con Dios en el pasado. Actitud defensiva, selectiva, anquilosando la tradición. En su actividad, Yeshua se fija en la gente de Israel que por alguna razón no era adecuada para tomar parte de la asamblea del pueblo. En consecuencia, hizo hincapié en una necesidad análoga con respecto a la relación adecuada con el Creador. Por supuesto, tal interpretación tiende a despreciar el Antiguo Testamento como Torá sacerdotal del Creador, como instrucción de Dios sancionada como ley por las élites redactoras de la época. Es decir, fíjense, él no está criticando lo que el Padre hizo, está criticando las acciones de quienes controlaban el Sanedrín. De los fariseos estaban los saduceos y que en ese tiempo, miren, escudriñando un poquito sobre este tema, habían 7 clases de tipo de fariseos. Imagínense. Bueno, por supuesto, porque si uno se pone a ver ahorita en el mundo actual, ¿cuántas clases de cristianismo hay? Hay pentecostales, hay bautistas, hay metodistas y, en fin, cualquier cantidad de movimientos. Pero habían, según los estudiosos, 7 tipos de fariseos. Estaban los celotes también, estaban los herodianos, aparte de las clases sociales, los patricios, senadores, esclavos, libertos. Imagínense. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la Torá del Padre, como instrucción explicada por la continua presente actividad del Creador, entre a favor del pueblo de elegido. Es decir, que esas actividades eran para actuar a favor del pueblo, porque el Padre lo había puesto. ¿Cuáles? Los ritos, las ofrendas, la fiesta, el día de Shabbat, los cercos, eso lo pusieron los hombres, pero que las leyes siempre han estado para bendecir, favorecer, cuidar, prevalecer, y eso es lo más importante. Y aquí se desprenden todas las reglas de pureza de la Torá y deben formar parte de la Torá en su conjunto, en lugar de incrustar Torá como tal dentro de las reglas de pureza, como insistía la gente interesada, las élites y no élites. ¿Cómo haría el judaísmo talmúdico, normativo, cuando emergió como religión de los judaítas en el sistema del siglo V, después de Yeshua? De ese modo, la relación con el Padre tiene lugar sobre la base de la Torah, incluyendo los sacrificios del templo y las normas de pureza como su conjunto de la Torah, no sobre la base del espacio del Creador,
confinado al templo de Jerusalén y mediatizado exclusivamente por los sacerdotes. Podríamos verlo del siguiente modo. Existía la zona A, la zona B y la zona C. La zona A, lugar de la asamblea, mundo del pueblo del creador, y la zona B como la interacción, y la zona C, el espacio del creador y el mundo del creador. ¿Pero para qué lo quiere? Para que usted viva de acuerdo a lo que él hizo para interés suyo, porque más interesado está el Padre que uno mismo. El Padre quiere ver que la gente haga cambios correctivos y eso da como le dijera, no sensación. Es un reflejo de su comportamiento que el Padre ve. Y eso lo que hace es agradarle a Él cuando usted lo practica ordenadamente y para bien. Ahora, el espacio del Padre, en cualquier lugar, el Padre escoge para revelar que cualquier pueblo que se esfuerza por obedecer y honrar a Dios según la Torá. El lugar de la asamblea es cualquier lugar donde se reúne el pueblo del Padre para obedecerle y honrarle. ¿Se da cuenta? Por supuesto, esta concepción resulta pintoresca para las élites urbanas del tiempo de Yeshua. Más bien tendría resabios del viejo profetismo, con sus intereses por la compasión y la cercanía a los demás, como las prioridades absolutas, quedando el sacrificio en un segundo lugar. Ciertamente en el tiempo de Yeshua algunas personas no pertenecientes a las élites se fijaban en estas prioridades, especialmente los escribas de los grupos de los fariseos, con la caída de Jerusalén y la desaparición de las élites urbanas. Estos escribas llevaron a cabo un programa bastante parecido al previsto por Yeshua y su ejecución tuvieron ampliamente en cuenta la interacción con grupos de creyentes en el Mesías. Recuerde que antiguamente de la traducción del griego al español se le puso como cristianismo, pero realmente era la secta de los nazarín y se le llegó a conocer como los del camino inclusive. Entonces, bueno, nosotros estamos retornando, nosotros estamos aprendiendo y que cuando uno se da cuenta lo que vivían las clases sociales y cómo estaban definidas y marcadas la observancia de las prácticas de los rituales, incluyendo al mundo gentil, porque eso fue lo que sucedió. El mundo gentil fue, ¿cómo se llama? Incrustado, injertado, pero dejando a un lado sus prácticas para adaptarse a lo que se vivía para la época. Y hoy por hoy sigue siendo igual, solo que, como le dijera, con cosas buenas y cosas malas, para no tampoco caer en un esquema de que todo lo que hicieron fue malo. No, 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 hay cosas buenas también del otro lado, pero sin dañar a lo que el Padre puso. Eso es lo que yo veo. En el periodo anterior, en los años 30, después de Yeshua, los seguidores de Yeshua lanzaron un programa propio. Para estos seguidores, la resurrección de Yeshua significaba que el mismo Mesías tenía razón en la valoración de la Torá y sus implicaciones, pues el mismo Creador demostraba su aprobación de Yeshua resucitándolo entre los muertos. Si Yeshua estaba en lo cierto y Dios quiere que el bienestar del hombre, el bienestar asociado a la regla de pureza que simboliza el fácil acceso al Creador, entonces la gente ya no buscaría este acceso en Israel, sino en Yeshua. Y lo que resulta significativo es que Yeshua de Nazaret es el Cristo, el mismo, el mediador, el Mashiach, que pronto vendrá con el poder propio de él, del que el Padre lo dotó y el Padre le resucitó, por atraerlo en gloria y poder. Esta es la razón por la que sustituye a la Torá como ley que enseña lo que le agrada a Dios. No está sustituyendo la Torá que la deja a un lado, sino que es un complemento, los hechos del Mesías para que usted viva de acuerdo. Y lo que pasó con el cristianismo primitivo desarrolló un ser, digamos que mashiacéntrico, ocupando la zona B. Eso fue lo que sucedió. Habían celos por parte del judaísmo,
porque mucha gente empezó a crecer. De hecho, en el libro de Hechos dice que muchos del pueblo y aún levitas aceptaron el Mesías. ¿Por qué lo aceptan? Según el libro de Josefo, en la historia y también en el Yoma, se dice que el día de Yom Kippur, nunca más la parte que tenía que ponerse blanca se puso blanca, sino roja. Y eso le demostró a ellos que mucha gente aceptará el Mesías precisamente de eso. Porque cuando tú reconocías al Mesías, eso no se te iba a poner blanco, sino que no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo en el sacerdocio en el templo. Y ahora, ¿qué fue lo que trajo eso? Bueno, lo siguiente, que desapareció el templo. ¿Por qué? Porque no aceptaron al Hijo. Y él mismo lo dijo, que no quedaría piedra sobre piedra, que sería destruido. Alguien no puede profetizar o decir algo que no se iba a cumplir. Las palabras de Yeshua se cumplieron. Y eso fue lo que pasó. Y que la problemática en los creyentes, en el Mesías, digamos, vamos a ponerle un nombre, los cristianos, pues para ponerle un nombre, de haber girado en torno al modo en que una persona en Yeshua hay que ser primero en Israel o no, mientras que el cristianismo tuvo confinado a la casa de Israel, no puso ningún problema, por supuesto, pero ¿por qué pasaba con los otros grupos étnicos? ¿Qué ocurría si algunos romanos querían unirse al grupo de cristianos? Deberían aceptar las creencias de Jesús y si llegaban a creer en el Mesías. Algunos creyentes pertenecían al partido de los fariseos, se levantaron y dijeron, es necesario circuncidarlo y así cumplir con la ley de Moisés. Eso lo vemos en el libro de Hechos. Pero fíjense lo que sucedía. Dejar al mundo romano era era una deslealtad a César y a Roma. Pero que muchos de los romanos se aceptaron, hicieron la conversión, pero que no se dieran cuenta en otros. ¿Por qué? Porque corría la vida peligro. Miren, es como el mundo musulmán hoy por hoy, o que siempre ha existido. Si el mundo musulmán sabe que, o los líderes que dejaron a Alá para aceptar al Mesías, mire, usted puede ser muerto por ello. Pero que el mundo musulmán hoy por hoy está aceptando al Mesías, para que lo sepa. Y que ellos al aceptar al Mesías se dan cuenta y hasta lloran, dice, que le dan gracias al Padre de haber salido de esa aberración. Porque es una aberración. Y eso es lo que sucede. Que Yeshua puso todo, digamos, centrado. No se movió a ni izquierda ni derecha, fue muy radical. Parece ser radical, pero eran por el tipo de cosas que sucedían. Las clases sociales, los esclavos, los beneficios que ofrecía Roma y que los privilegios que tenían los judíos, las élites, por el mundo romano, ellos tenían que pagar un impuesto. Pero a la hora de las fiestas y a la hora de los eventos de ellos, querían obligar inclusive hasta el pueblo. Pero los judíos para mantenerse vivos iban. Y me imagino que con todo el dolor de su alma, porque si no, podían perder la vida. Eso es lo que sucedía realmente. Pero que Yeshua hizo una clara diferencia, por supuesto, por supuesto. Y que esas palabras hoy por hoy siguen retumbando. Vamos a estar claros. Miren, ¿qué ocurría si algunos romanos querían unirse? ¿Qué pasó? Algunos creyentes que pertenecían a los fariseos se levantaron y dijeron, como dije, hay que circuncidarlo y hay que hacerlo. Bueno, y la gente hizo su conversión. ¿Y qué hicieron? Que tenían que comer kosher, que tenían que dejar de comer sangre sacrificada y de ahogados. Y por sobre todo, tenían que hacerse la señal del pacto. Ahora, sin embargo,
La gente como Pablo creía que la regla de pureza en Israel, elevada a un rango de la ley sancionada por la autoridad administrativa, ya no son lazos en el Mesías. Por supuesto, porque había muchos rituales y ponían muchas cosas. Y él decía, era la parte de la prioridad. La prioridad era que conocieran del Mesías. Los rituales de pureza, cuando usted hace Shabbat, que se lava la mano, eso no es malo. No es malo. Ahora, si se te olvidó un día porque no lo hiciste, entonces el Shabbat deja de ser malo. No, para nada. Mira, a veces entramos en una etapa de legalismo y es ahí donde tenemos que tener ojo avisor para evitar los legalismos. Eso es lo que sucede. Ahora, el templo para los creyentes. Vamos a la última parte, el templo. Para los creyentes en el Mesías, ¿qué sucede? Miren, hay una comparación que Pablo está haciendo aquí. Dice que la tradición paulina, el templo de Jerusalén ya no sería un área específica designada como espacio sacrificial. El templo, o más bien, ay mío, perdón, específicamente el santuario como tal, era más bien la reunión de creyentes que formaban el cuerpo. Le pido disculpas, le pido disculpas. Mira lo que sucede. El templo específicamente era el santuario como tal. Era más bien la reunión entre los cristianos o los creyentes que formaban el cuerpo del Rúa, repleto o sea, llenos, por supuesto que estaban llenos de espíritu, pero cuando se reunían los creyentes venían a hacer el templo. ¿Se da cuenta? Y que formando, por supuesto, un templo vivo. Y por supuesto, esto lo podemos ver en 1 Corintios, en el capítulo 6, del verso 19, y también en el capítulo 3, del 16 al 9. Del 16, capítulo 3, del capítulo 3, 1 Corintios, capítulo 3, del 16 al 17, que dice, el templo del Dios vivo. 2 Corintios, capítulo 6, 16, también dice, además del templo de Dios y el cuerpo del Mesías, lo forman parte de un grupo santo, nunca el individuo. Por supuesto, el individuo personalmente es parte del templo, pero individualmente no. Es decir, ¿cómo le explico? Por supuesto que usted es parte del templo, pero cuando se reúnen todos vienen a ser el templo. ¿Se da cuenta? Y es lo que dice el More Aarón y la More Araceli. Usted es templo, y lo dicen las escrituras, no ellos, pero que ahora somos parte del templo, somos ese templo vivo. Y estamos hablando de personalidades diádicas orientadas hacia el grupo, controlada por el grupo. La organización del pueblo en las líneas de pureza se concentraban ahora solo en la distinción entre lo de adentro y lo de afuera, intragrupo y extragrupo, las líneas derivadas del estatus social de las funciones según el género de la etnia había de ser suprimida, al menos en cuando se reunían los creyentes, como está en Gálatas 3:28, que era lo que sucedía, lo que Pablo le estaba diciendo, que las obras de la ley, ¿a qué le daban más fuerza? Realmente, ¿a qué le daban más fuerza? Y Pablo explica magistralmente en todas sus cartas que ahora los gentiles estaban dentro. Y por supuesto, pone todo en un marco legal, jurídico. Esto podemos hacer, esto podemos hacer. Y en cuanto a la comida, sí dice específicamente, hey, dejen sus cosas pasadas, ya ustedes no pertenecen al mundo, ustedes creyentes en el Mesías, ustedes son parte de un pueblo, ustedes son, templos, y que por supuesto tienen que cuidarse. Ahora, sin embargo, para intragrupo,
era importante la apertura a los de afuera y el interés por sus opiniones. El paso simbólico de afuera a adentro era señalado por el rito del bautismo. La misma circuncisión señalaba la entrada a Israel. Así que, como dice el autor de Efesios, a los creyentes y a los no israelitas, ya no soy extranjero ni advenedizos, ahora son ni residentes ni extranjeros en Israel, sino son ahora conciudadanos de los santos, miembros de la familia del Creador, edificados sobre el cimiento de apóstol y profeta. Esto es otro término que hay que llevarlo con lupa. No como lo estamos viendo ahora en esta era presente, sino en el primer siglo. ¿Cómo? Que el término de profeta y apóstoles, es decir, ellos tenían una estructura, digamos que estaban, no voy a hablar de esquematizados, sino que entendían muy bien la problemática que se generaba en el mundo grecorromano. Y que eran personas que estaban bien preparadas, equipadas y sabían cómo enseñar y educar, sin dejar a un lado la Torah. Eso es lo que sucedía en el primer siglo. Ahora, nombra la parte de los sacrificios. Los sacrificios al Padre como símbolo de la relación y reciprocidad patrón-cliente ya no es algo animal o vegetal. El sacrificio más bien es la plegaria de un modo de influir en el patrón y las actividades, digamos que cristianas, de un modo de revelar al Creador en el que creen una forma de honrar y glorificar al Padre. Fíjense, no está invalidando el templo, sino que también ahora viene la parte del honor, de la relación patrón-cliente, el orar, el cuidarse, el comer coches. Y por eso le digo que no todo en el cristianismo es malo, por darle un nombre, sino que hay que, ¿cómo se dice? Separar lo que está malo, echarlo a un lado, y lo que vino a Yeshua a hacer, poner como base, como estructura, como esqueleto. Eso es lo que estaba haciendo. Ahora, la muerte de Yeshua como un sacrificio usado, la terminología del ritual del templo israelita era rara en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que se encuentra principalmente en la Carta de los Hebreos, que puede leer en relación con esto. Y por supuesto lo que está hablando de la parte que vendría algo mejor. Lo del templo, la parte física, era algo momentáneo, que dice pronto a desaparecer, porque venía algo mejor. Venía un gobierno, un reino. Por eso es que Juan dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y lo que el Padre quiere es la continuidad de la vida íntima con Él, con el Creador. No están validando los sacrificios, no están invalidando nada, sino que eso fue algo que iba a traer algo mejor. Bueno, familia, esto era parte de lo que se estaba viviendo. Ahora, personalmente, los diversos títulos dados a los líderes creyentes provenientes de todas las esferas no sagradas de la sociedad mediterránea oriental, esto significaba que un líder, digamos que cristiano, llevaba un título sagrado clerical, religioso. Apóstol significa mensajero, autorizado. Obispo quiere decir supervisor, superintendente, especialmente en materias fiscales. Presbiterio, que significa un anciano miembro de una edad, quizá uno mayor en la fe. Un diácono quiere decir maestro de ceremonia en las comidas. Además, este personal estaba dedicado a ciertas tareas. En latín significa ordenar, significa destinar un cargo u oficio. No estaba consagrado para ocupar un puesto sagrado, ¿verdad?, o situado aparte para ocuparse de los santos, como los sacerdotes, que también se paganizaron, y las cosas, digamos que judaicas. Cuando digo judaica en términos levíticos, que dejaron de hacer porque se mezclaron y los sacerdotes no eran. Acuérdense que en la rebelión de los macabeos, ellos prácticamente son los que vinieron a traer hasta el primer siglo el sacerdocio. Sacerdotes que no tenían que tener ese cargo. Y eso es lo que estaba pasando. Y por eso está dando ese nombre. ¿Se da cuenta?
Ahora, la perspectiva cristiana era correspondiente adentro y fuera. Todos los dentro tenían fácil acceso al Creador, con sus respondientes obligaciones para con el Creador. Y aunque algunos tuviesen que realizar ciertas tareas a favor del grupo o dentro del grupo y quizás parte de afuera, pero no en relación solamente con ellos, sino con el Creador. Eso tenía que cuidarse, eso tenía que llevarse. Eso fue lo que pasó en el primer siglo. Bueno, familia, espero que haya sido de edificación esta enseñanza, cómo se vivía la gente en el primer siglo, cómo los creyentes en el Mesías, que se le llamaron los seguidores, y que en las versiones se le ponen cristianos, no es una ofensa, sino porque era la parte griega. De hecho, el More Aarón y la Mora Araceli tienen un estudio del griego, y por supuesto que el griego no fue malo, ni tampoco vino como le dijera, a traer algo que dañara, no, 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 sino que ese fue el idioma con que se pudo dar a conocer al mundo y que lo abrazamos, sí, y gracias al Padre que lo abrazamos, porque de ello no fue malo. Ahora que cuando uno va a la parte hebrea, bueno, por supuesto, eh, uno entiende un poco más, pero no fue malo. Entonces podemos terminar diciendo que las élites, todo lo que se vivió en cuanto a sociedad, familia, los mismos creyentes, como Pablo lo describe, que fuimos injertados y que vinimos a ser parte de ese templo, nunca vino a deformar, todo lo contrario, vino para injertarnos y que vino a traer, a sacar un mundo que tenemos que, o que dejamos de hacer para aquel tiempo y para este tiempo presente. Familia, nos vemos en una próxima oportunidad con más de su programa radial, Mi Casa Será Tu Casa, y pronto será anunciado cuál será la nueva enseñanza para los días miércoles. Bueno, familia, espero que haya sido de bendición de Venezuela, su hermano Rudolfo Reyes Morales, Ley Raot. Hasta pronto.